Buenas noches. La política nacional está dominada, me parece, por adultos de la tercera edad, incluyendo, desde luego, al presidente López Obrador, quien tiene 69 años. Este lunes, y ahorita vamos a platicar de eso, se presentó un nuevo proyecto de nación, o lo que pretende ser un proyecto de nación en construcción, donde la mayoría de los redactores pues, son gente mayor de 70 años. Y bueno, pues yo no tengo nada, quiero decirlo, en contra de la edad, desde luego que no es el tema, pero el tema sí, que me parece importante, es ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes en la política? ¿Hay más interés de los jóvenes en la política? ¿Menos interés? ¿Hay más militancia en los partidos políticos? ¿Se están involucrando más los jóvenes en la política mexicana? Bueno, y para debatir este tema, pues decidí debatirlo en nuestra mesa de nuestros colaboradores más jóvenes. Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Buenas noches, joven. Paula Sofía Vázquez. Feliz de ser de la mesa más joven. Yo también. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Insisto, yo no tengo nada en contra de la edad y yo creo que es muy loable que la gente de más edad esté involucrada en la política. Lo que me preocupa, desde luego, es ver, insisto, no tengo evidencia empírica y creo que tú traes datos, Carlos, pero lo que estoy viendo es que los jóvenes no están muy enchufados con la política partidista. Mira, yo creo que hay tres maneras de entrarle al tema. Sí. La primera, digamos, tratar de ver pues cuántos jóvenes hay en la política. La otra, como dices, jóvenes en los partidos. Sí. Y la otra también creo que tiene que ver con cuál es la agenda política de los jóvenes. Sí. Y yo, digamos, antes de venir, consulté un estudio de visionlegislativa.com sobre lo primero, sobre cómo andan, digamos, la distribución de edades en la Cámara de Diputados. Sí. Y la verdad es que me llevé tremenda sorpresa, Leo. Porque, digamos, lo que hace este estudio es dividir por cortes generacionales a diputados y diputadas. Son básicamente 5 generaciones. Sí. La generación de la posguerra, nacidos entre 1928 y 45. Luego los boomers, nacidos entre 46 y 64. La generación X, entre 65 y 80. La generación millennial, nacidos entre 81 y 96. Y la generación Z, que son los nacidos después de 1997. Con esa clasificación, en este estudio, lo que vemos es que apenas 1.2% de las personas que trabajan como diputados en la Cámara pertenecen a la generación Z, la más joven. Pero bueno, son los nacidos después de 97. Sí, también. Entonces, sería muy difícil que fueran más. Pero después hay 28% millennials. No, pues 28%, Sí. que son quienes estarían más o menos entre los 27 y los 42 años. 47.4% son generación X, o sea, los que tienen entre 43 y 58. Que ya no son jóvenes. No, para nada. No. A ver, vamos para delimitar esto, yo sí De propongo... millennial para abajo. No, sí, exacto. De millennial Digamos, para abajo, de 40 para abajo, Exacto. vamos a decir. Y estamos sí. extendiéndolo mucho. Sí. Esta extensión de la juventud es uno de los efectos del envejecimiento de la clase política. Sí. Claro, cada vez tienen que hacer más grande la juventud. Ahora hasta los 40 años. Ahora se Pero dice... también vivimos más, no- mano. es que ¿Qué esos vamos son a los hacer? cortes de para- los Claudia datos. Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los jóvenes. No, bueno, a ver. Perdón. No. Jóvenes, No. pero tendrán otras... En algún virtudes. lugar había Los que criterios cortar. internacionales son de menores de 30 años. ¿Está bien? Bueno, eso todavía... 35, Vamos a poner yo aquí, creo. para efectos de esta mesa, ¿les parece? Los millennials, de millennial para abajo. 40 para abajo. Bueno, el estudio que yo consulté son de 42 para abajo, no vamos a pelear por 2 años. Ya, venga. En ese sentido, son más del 50% Sí. menores de 42 años En la Cámara de Diputados. Y ahora, es bien interesante ver cómo se distribuyen por bancada. Aquí también yo me llevé una tremenda sorpresa. El partido que tiene el mayor porcentaje de millennials o más jóvenes, ¿adivina cuál es? Pues probablemente Morena. No, el PRI. No. El PRI es el partido que tiene más El nuevo menores PRI. de 42 años. El En nuevo. segundo lugar, el Partido Verde. Ese sí, sí. No, En tercer lugar, Movimiento Ciudadano. Ajá. En cuarto lugar, Morena. En quinto lugar, el PAN. Y en último lugar, el PT. Interesante. Está muy interesante eso. Y con diferencias significativas, digamos. Bueno, todos andan rondando el 30%, pero Sí. unos más arriba. El PRI tiene casi 34% de diputados en ese rango, en esos rangos de edad.
y el PT no llega ni al 10%. No, bueno, entonces sí son Los demás significativos. están entre el 25 y el 30, ¿no? O sea, en la cuota. Es que Un exacto, hay poquito acción más de la afirmativa. cuota, sí. Ah, claro, hay acción afirmativa En para... el caso de para- legislaturas hay acción afirmativa de jóvenes. de jóvenes. Ah, bueno, Bueno, pues ahí pero está. el PT la Vámonos, cumple. en el Senado también no. Es, No, pues creo que para ser senador tienes que tener, creo que 33 35. años. 35. 35. 35. Sí. Bueno, Pues bueno, pero hay un sesgo. en la Cámara. Hay un sesgo Ajá. ahí de que entran los jóvenes porque están obligados a entrar jóvenes. Yo creo que 30 años, porque Citlali no llega a los 35. Sí. Debe ser 30. Y acuérdense, Sí, creo que la bajaron Manuel para el Velasco, niño, la bajaron para el niño verde, la ¿no? bajaron para Velasco. Para Manuel Ah, Para claro, que para Manuel entrara Velasco. Sí, creo que 30 fue. Sí, o, para que entrara de 31. o 25, no sé, no me acuerdo. Bueno, sí. en cualquier caso, en la Cámara de Representantes Sí. hay más de 50% de personas menores de 42 años. Me parece un dato relevante Está bien, para esta está bien, discusión. está bien, sí, perfecto. El promedio Parece de bien. edad es 48 años. Ahora, no sé, mi impresión, y sigo con impresiones nada más, no evidencia empírica, pueden estar presentes, pero como que no pintan, A ver, es eso. ¿no? O sea, no exacto. son de los principalones, digamos. A ver, Paula. Yo ahí, otra vez, yo sí creo que hay jóvenes en la política y además para abonar a los datos de Carlos, yo no me puse a buscar en la Cámara, pero me puse a ver la edad de Samuel García, la edad de Luis Colosio Chiquito, Sí. la edad a la que Manuel Velasco fue senador, toda la bancada del Verde, en qué edad fueron entrando a la política, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, ¿qué tiene? 30, 31. El presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Atay, tiene 36. Que creo que sí. Tienes toda la razón, pero sí estás hay. hablando de la Lo que política no hay- local. No, Sí. también a nivel federal, Sí. los verdes, los niños verdes, todos los niños verdes Bueno, fueron el niño diputados verde locales, senadores. ya no creo que es más Ya grande es- que tú, cabrón. Ya Nunca no ha es sido niño, verde, pero empezó en la ya ni es política niño ni siendo nunca fue muy... verde. Él y toda su camarilla empezaron en la política siendo niños, o sea, teniendo 22, 23, 25, 26. Bueno, pero eso fue en los Yo 90. creo, pero yo creo que sí hay. O sea, sí hay muchos jóvenes. Lo que no hay son liderazgos jóvenes. Creo que lo que sí no hay son liderazgos jóvenes. Y ahí yo creo que es por dos cosas. A ver, muy importante lo que está diciendo Paula. Sí hay jóvenes en la política, pero no hay liderazgos de jóvenes en la política. Y yo agregaría, sobre todo a nivel nacional, porque en los estados efectivamente sí te encuentras gente muy joven. El propio candidato ahorita en Coahuila, creo que tiene 36 años, Manolo Jiménez del PRI, ¿no? Sí, no, Pero- no. O sea, sí hay jóvenes. Yo creo que lo que hemos fallado es en tener liderazgos jóvenes con visibilidad nacional, Nacional. más allá de los que llegan a gobernador, porque no podemos decir que pues, Manuel Velasco siendo gobernador no tenía visibilidad nacional o que Sí. Samuel García no la ha tenido. Poca. Lo que sí creo, no, yo creo que ahí van mis dos temas. La primera es que sí creo que falta relevo generacional, o sea, falta que se retiren los que se tienen que retirar. O sea, el 100%. evento de ayer fue muy significativo en el sentido de por qué no fueron, perdón por el inglés, pero por qué no fueron los frontliners Sí. la segunda generación. O sea, ¿por qué no hay un liderazgo que sustituya a estos señores que ya son todos unas muy venerables y muy distinguidas, y muy Totalmente. cabecitas de algodón? Sí. Y por el otro lado también creo que tenemos unas muy malas experiencias con el tema joven. Sí. Yo me acordé del nuevo PRI. Eran todos muy jóvenes, todos Claro, fueron gobernadores, buen punto. todos terminaron en la cárcel. Sí. El Salvo Partido uno. Verde, todos eran muy jóvenes, todos eran la opción fresca. ¿Qué nos ha dado el Partido Verde a lo largo de todos estos años? Sí. Entonces creo que hacen falta liderazgos y creo que también hace falta que esos mismos jóvenes defiendan causas jóvenes y hagan Eso política es lo que joven. quería decir yo. Sí. Es muy significativo que en México no tengamos un grupo de jóvenes ambientalistas, por ejemplo. Yo contaba en mi columna sobre el tema la mesa que tuvimos hace 6 años de jóvenes militantes de Creo que partidos. empezamos hace 7. Hace 7, ¿verdad? Bueno, imagínate. Y me llama la atención que pues el destino que tuvieron todos ustedes, ¿no? Un poco desilusionándose de la política, ¿no? Sí, Gibran? y todos perdimos. Por lo menos a la mera hora Fernanda y tú, lo que ¿no? pasó es que invitaste a malos políticos. Porque perdimos todos. Pero buenos comentaristas. Perdimos todos. Uno gana, uno pierde. Fernanda perdió en el PAN, Christopher perdió en el PRI y además lo persiguió el Sí. gobernador Ahorita vamos a hablar con Corral él. y yo perdí en Morena. ¿Por qué? Bueno, todos aspiramos a de verdad ejercer
¿El poder? liderazgo y Claro. ejercer el poder. Sí. Y para eso te confrontas con quienes tienen el poder real. Sí. Y entonces te saltas la fila de los que llevan ahí 10 años esperando, siendo secretarios particulares, siendo asistentes, haciendo la labor de talacha que te piden los viejos para que puedas ser considerado como un Picar cuadro. piedra. Picar piedra. Claro, lo que pasa es que la generación de la transición no se quiere jubilar. Eso Eso sí no va a está pasar. muy cañón, sí. Y entonces se ha configurado una viejocracia. Y yo no me voy a poner venerador de los ancianos como ustedes, porque están ahí ejerciendo el poder, les encanta, no tienen una sola idea nueva. En vez de poner su talento y su experiencia al servicio de liderazgos nuevos que puedan airear la agenda pública, prefieren estar repitiendo sus viejas batallas y hablando de dejarle un legado a la generación joven. En el caso del evento de ayer, pues el más joven es Salomón Chertorivsky. Así Ahorita que vamos a la hablar con generación joven Sí. tiene 48 años para ellos, al parecer. Es a la que le quieren legar. Y en segundo lugar, es que los mecanismos por los cuales se permite a los jóvenes acceder al poder son mecanismos que no tienen nada que ver con el activismo político, con el liderazgo. En primer lugar, es el parentesco. Ujú. En segundo lugar, el dinero. Y solo en tercero, la obediencia. Entonces, claro Faltaron que las cuotas. claro, las cuotas, pero las cuotas se administran según parentesco, dinero u obediencia. Sí, sí. Entonces Todos tenemos los hijos de- gobernadores millennials. Gallardo, dinero, ¿no? El señor tenía para pagarse la campaña. Bueno, y es hijo también de... Y es hijo, Sí, sí, de quien fue presidente municipal. presidente municipal De Soledad. de Soledad de Graciano. Samuel. Samuel, pues las dos cosas, es hijo de la élite y tenía dinero. Marina del Pilar, eso y la pertenencia a un grupo político que le tocó la suerte de decidir la candidatura, el de Mario Delgado. Evelyn Salgado, bueno, pues también. Hija. Nepotismo. Hija. Sí, sí. Ese, nepotismo en primer grado, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, mientras estos criterios prevalezcan, que parece que así va a ser, porque tenemos un modelo de partidos empresa, ya lejanos incluso de los partidos cartel institucionalizados, pues los liderazgos jóvenes van a ser los que permitan las viejas generaciones de la transición o de Morena, actualmente antitransición, aunque hubieran participado también de eso, y los que se encumbrarán serán los que aplaudan más fuerte o los que digan elogios más bonitos. Pero eso es una visión apocalíptica, digamos. ¿no? Pues es lo que está pasando. Es En lo que todos está lados es lo que está pasando. Pero entonces eso me lleva, Gibran, O sea, creo que es una Alito, pregunta muy... Marco, Sí, son jóvenes. no, es que ya no son jóvenes, ya no son. perdóname. Otra vez, bajo la definición de esta Bajo mesa... la definición de no, la de esta élite. mesa ya no son jóvenes. O sea, parecen jóvenes Comparados frente con la élite de la a transición. Cuauhtémoc Cárdenas. Pues Pero sí, eso es una Cabati. distorsión óptica Exacto. de las canas. No, pero lo que les quiero decir es que ya son un ejemplo pleno de cómo solo estos mecanismos valen y cómo eso va degradando la política. Los jóvenes Por eso, que se pero- encumbran en Morena, Ajá. por ejemplo, Ujú. pues cumplen con estos requisitos y son puestos como ejemplo en eso. Por ejemplo, Citlal. oradora, Citlali Hernández, oradora yo creo que fue en el Día de la Mujer, Andrea Chávez. ajá, que fue una oda al presidente lo que Sí, hizo y ahora muy joven, sí. la acompañó todo el aparato de partido a su presentación de informe, Sí, un sí. raro informe presentado en enero. Entonces, mientras esos valores se enaltezcan, pues claro que la mayor parte de los jóvenes que quiere participar se ve en la disyuntiva de elegir, aquí me pongo a ser obediente si no tengo dinero ni parentesco, o busco otra cosa que hacer con mi tiempo. ¿no? Pero a ver, yo creo que lo que decía Gibran hay una cosa muy interesante, que es hay cola en la política, ¿no? Y los jóvenes si quieren hacer política tienen que hacer cola. Porque hay unos que dicen, oye, yo llevo 10, 15 años en esto, me toca la diputación a mí, ¿no? ¿Cómo saltarse la cola? Yo Esa Se es la supone que pregunta. con la democracia, A mí, pero no se puede. Se supone que con bueno, la democracia. Exactamente. Ese es el punto. ¿Cómo podríamos hacer ver caras nuevas, frescas, con nuevas ideas en la política? A ver, nacional, porque Sí, insisto, en la local sí es cierto que existen. Yo diría dos cosas. La primera es que ser joven es una característica, no necesariamente es una virtud. Igual que ser viejo. O sea, ahí, digamos, porque de pronto la juventud ya trae, el término trae de alguna manera de contrabando una serie como de expectativas
o supuestos como de cierta frescura, nuevas ideas, que la experiencia nos ha enseñado que no todos los jóvenes siempre tienen ideas nuevas. Al contrario, de pronto adoptan actitudes, discursos o programas caracterizados porque son muy viejos, no tienen nada de novedad. Pero eso es solo en el discurso, ¿no? Porque en la realidad eso no se valora, ser joven no se valora positivamente. Es que aquí mi punto sería que quizás es un defecto plantearnos este tema, digamos, de la participación política de los jóvenes solamente considerando la edad. A mí me parece muy importante el tema de cuál es la agenda de los jóvenes en México y de los menores de 30, de 40. ¿Te puedo contestar? Sí, sí. O sea, yo creo que tienes toda la razón. Hay jóvenes que son viejos de pensamiento. Exacto. Pero hay generaciones jóvenes que traen proyectos diferentes. Eso, pero entonces déjame poner a mí me tocó ver el ascenso de una generación completa de jóvenes que traían ideas nuevas, que fue la generación de Salinas. Salinas llega al poder creo que cuando tenía 39 años de edad. Y junto con él, todos los secretarios, todos eran gente muy joven. Sí. Muchos siguen ahí, Sí. por cierto. Sí, Muchos ya siguen acumulando juventud. Pero entonces lo que tú pones en la mesa también es algo muy interesante, que es, a lo mejor lo que falta es una generación de jóvenes con un nuevo proyecto político. Y una edad de jubilación. Espérame, déjame acabar lo que yo quería decir. A ver, Para mí hay cuatro temas Sí. que tendrían que estar en el corazón de la agenda política, digamos, de o para la juventud en México. Medio ambiente, cambio climático, los temas de diversidad sexual, de salud sexual, derechos sexuales, la precariedad laboral, quizás ese tendría que ser el primero que decía, y educación media, superior y superior. Estoy completamente de acuerdo, pero también esa generación tiene que tener un proyecto en términos de crecimiento económico, de cómo resolver la seguridad. O sea, todo esto está muy bien. Pero también... No estás hablando de un proyecto para los jóvenes, un proyecto nacional de los jóvenes. Son cosas diferentes. A ver, ¿no estarás de acuerdo que la generación de Salinas tenía un proyecto de nación? Sí, no necesariamente ideológico. Un proyecto para los jóvenes, que es lo que yo estoy diciendo. No, por eso. Pero sí traía algo nuevo, fresco, frente al nacionalismo revolucionario estatista del PRI de antes. Entonces, nada más pongámonos de qué estamos hablando. Bueno, sí, es que hablamos de los jóvenes. Es que exacto. Tienes toda la razón. Hemos hablado de muchas cosas, todas ellas interesantísimas, Paula. Yo ahí pondría, ¿por qué no hay un proyecto nacional de jóvenes? Yo sí me iría, porque el sistema de partidos en este país hace casi imposible que uno pueda tener un partido político que no juegue con las reglas con las que se juega, en las que no tengas necesariamente que ir a tocar la puerta y hacer acuerdos con algún tipo de lord viejito, etcétera. Y porque necesitas financiamiento, ¿por qué no hay eso? Y la otra es porque tampoco te votan. O sea, cuando yo seguí lo de candidatos a que me dediqué a ver todas las campañas de todos los políticos, pues Movimiento Ciudadano tenía una agenda así como muy chispis y muy ambientalista y feminista y no sé qué. O sea, sus resultados electorales son deprimentes. Entonces también es decir, ¿por qué no los votan? Bueno, para empezar, eso sí es un fenómeno mundial, Paula, que es el grupo de edad que vota menos en todas las democracias son los jóvenes. Eso está comprobado empíricamente, hay estudios académicos. El Brexit No, por eso. ¿Por qué no los votan? Pues porque a los jóvenes en general... Es que aquí también tendríamos que dividir los jóvenes en general y digamos esa pequeña élite politizada que quiere entrar a la política, ¿no? Sí, pero yo creo que a esa pequeña élite politizada que quiere entrar a la política le pasa, lo que dice Gibran, de pues si quieres entrar con buenas intenciones y no tienes una familia y no tienes un no sé qué, o tienes unas maletas con billetes. Tienes unas maletas con billetes, un padrino buena onda. Tienes que entrar a hacer formación de cuadros, que las formaciones de cuadro en este país han sido de aplausómetro. Yo cargué los portafolios, yo guardé dinero, yo defendí la reforma energética a pesar de que me vaya hipotecando mi futuro. Doctrinarias del Fisgón y otros teóricos políticos. Y la otra es esa, o sea, nuestra formación de cuadros es... Bueno, muchos nos quejamos de que la democracia no funciona bien, de que el capitalismo tiene grandes problemas, pero no hay una alternativa de jóvenes que digan, vamos a hacer esto en México. A nivel nacional. Es muy difícil. Porque yo veo en Nueva Zelanda y en Finlandia tienen unas primeras ministras, mujeres menores, jóvenes, ahí sí, menores de 40 años. Es el financiamiento de la política. Es imposible que un joven que no sea hijo de la oligarquía pueda plantearse un proyecto nacional o un grupo de jóvenes.
Entonces tienes que entrar a lo que hay, que son los partidos. Eso es lo que tenemos. O una candidatura independiente. Imagínate. No, olvídate. Se le vota a Christopher, quiere ser gobernador de Chihuahua. ¿Cuánto cuesta una campaña gobernador en la realidad en este país? 100 millones. ¿Cientos? Sí, cientos. Sí. Ahora, lo que necesitamos entonces es flexibilizar, yo siempre lo he dicho, las reglas para formar partidos políticos. Para participar. Si ese fuera el caso, tú quizá ya estarías en otro partido, Gibran. Formando otro partido. Ya habría hecho con partido. Gente desilusionada de Morena, quizá muchos jóvenes que dirían, ya no queremos Así eso, es. ¿no? Sí, y con algunos otros menos jóvenes y que nos informen más o menos cómo se hace la política realmente en este país y otras cosas que podrían hacerse. Por ejemplo, a los jóvenes se les discrimina institucionalmente para acceder al poder. Eres ciudadano a los 18 años, pero puedes ser senador hasta los 30 y puedes ser presidente hasta los 35. Me parece bien. Sí. Hay una cosa, experiencia, desarrollo psíquico, etcétera. Pero no hay límite para arriba. ¿Por qué todos los viejitos pueden ser presidentes si se les da la gana? Si ya están algunos más afectados en su salud, etcétera. ¿Por qué no un límite para arriba? Sabes que ese debate lo existe en muchos países para ver si se limita que los viejitos puedan manejar sus coches, conducir coches. O sea, y hay todo un elemento que pierdes tú, digamos. A ver, pierdes si puedes ser presidente hasta los 35 años, es porque hay una consideración importante sobre la condición biológica. Entonces, o vamos a ser igualitarios y puede ser de los 18 en adelante, o a partir de los 65 ya no puedes ejercer el cargo de presidente de la República. Eso tendría que hacerse porque obligaría a políticos a jubilarse. Ok, pueden ser diputados desde los 18, ok, también no hay límite para Como arriba. los cardenales, creo que los cardenales en la Iglesia Católica, si llegan a una edad, se tienen que retirar, ya no pueden ejercer el ministerio. Pero creo que le dan como 80. No, creo que sí son 70 o 75. Bueno, pero, a ver, Biden tiene 80. Sí. Y seguramente puede competir contra otro de 80 y tantos que es Trump. Como un país como Estados Unidos, ¿no? Tienes, digo, yo incluso respeto las canas, etcétera, pero hay un punto, ¿no? Ese es otro tema de debate. Es que si hay que poner límites hacia arriba para hacer unas cosas en la vida, ¿no? Pero ese es un debate que tiene que ver, creo que, con condiciones más, digamos, como institucionales o estructurales. Y creo que hay una característica de la coyuntura que estamos viviendo en México en estos años que tampoco ayuda. Ha habido una reconfiguración del sistema de partidos y en muy buena medida, salvo casos excepcionales como Movimiento Ciudadano, los partidos se coaligan. Eso tiene un efecto, me parece, negativo sobre la posibilidad de que la cola que mencionabas tú, que la fila avance más rápido, en la medida en que, bueno, si tú eres una mujer panista de 31 años, que llevas 8 años haciendo trabajo territorial y, bueno, estás aspirando a alguna candidatura tal, y de pronto viene la dirigencia del PAN y te dice, ¿qué crees? Vamos a ir en alianza con el PRI. Y el distrito donde tú has hecho trabajo, negociamos que se lo quede el PRI. O sea, de por sí, la fila es un embudo. Sí. Las alianzas entre partidos hacen más estrecho el embudo. Sí. ¿Quiénes van a ser los primeros sacrificados, digamos, de ese estrechamiento del embudo? ¿Por qué tienen que ser los jóvenes? Bueno, no sé, pero lo están siendo. Lo están siendo. O sea, y no me refiero a esos liderazgos jóvenes o a la Cámara de Diputados, me refiero a la gente que está haciendo trabajo territorial. Pero mira, ahorita lo vamos a platicar con Salomón Chertovisky, que ya anda por acá. Pero, a ver, ellos están haciendo un proyecto de nación, ¿no? Alternativo, para resolver todos los problemas, los que tú mencionaste, más crecimiento económico. Y yo veo ahí, Paula, y el más joven es Salomón, que tiene 48 años, ¿no? ¿Por qué? Ahí yo cuando vi eso, lo primero que me vino a la mente es, ¿y dónde están los jóvenes? Y yo creo que también porque los propios jóvenes tenemos una visión medio totémica de los viejitos. Digo, con cariño y todo. Pero es esta cosa de... ¿Ustedes? Ajá, no, que vayan los decanos. Que vayan los decanos, que ellos sean... Porque ellos son los que tienen más experiencia. Porque ellos son... O sea, yo creo que atrás hay muchos jóvenes. Yo por lo menos por lo que me estuve enterando ahora en estos días, hay muchos jóvenes dentro de nuestros parámetros. Y la pregunta sería, ¿por qué no estamos apostando a que, como pero no dice Gibran, destacan. Estos señores, pero es que no los dejan destacar. O sea, ¿por qué no dices, vamos a tener a un señor de estas grandes figuras y vamos a tener 4 jóvenes que son a los que les vamos a poner el tiempo, les vamos a poner la experiencia, les vamos a poner la lana en el embudo que dice Te doy Carlos? un ejemplo.
nuestra ex colaboradora, Luisa María Alcalde, quien ha sobrevivido, 4 años. Y es muy buena. Sí, pero no destaca. ¿No? Y no? es muy probable que... Y yo ella creo no que es sobreviva. buenísima Luisa María, ¿no? O sea, morenista, etcétera. Claro. Pero el punto es que no veo a Luisa María Alcalde destacando en la política nacional, incluso siendo secretaria de Estado, ¿o no? Sí. Del ¿Por qué? trabajo, con un programa como Sí. Jóvenes Construyendo el Futuro, un presupuesto Sí. de ese tamaño. Y ¿Por qué? teniendo buenas ¿Por cosas qué? que hablar, o sea, el aumento del salario, o sea, teniendo muchas cosas que le permitirían tener una plataforma muchísimo más amplia. Y digo, Yo creo ahí sí. entra en tu lista de gente que entró por Parentesco. pues para parentesco. Con todo, ella es brillante, no estoy diciendo no, pero vaya, la relación de su padre con Andrés Manuel López Obrador es importante para entender. Sobre todo la de su mamá. Y de su mamá, claro. A ver, pero de ¿sabes qué, Berta Leo? Luján, También yo sí. creo que hay que administrar un poco como esta exigencia o esta expectativa en la medida en que o sea, es poco realista pensar que de la noche a la mañana la política se nos va a llenar de jóvenes, incluso si se abren de alguna manera sus canales. No si se- llenar, pero que por lo menos veamos algo más, porque Carlos. si es... Ya se saldó mi participación, Carlos. A ver, va. No, y ya tienes que terminar, de hecho. Sí. Venga. Bueno, yo creo que en esto de ayer que organizaron los viejitos de la transición, sí había jóvenes en un grupo que discutieron durante un año. ¿No eran frontline? No, y varios de ellos me dijeron que las cosas que estuvieron poniendo sobre la mesa de justicia transicional, de algunos derechos humanos, pues se opinaban, pero nunca terminaban en los documentos. Entonces tenemos un documento típico de la transición a la democracia porque los jóvenes están para que se vean jóvenes. No para escucharlos sobre justicia transicional. Hombre, si los que tienen experiencia están escribiendo, hay que aprender de ellos, que nos quieren dejar un legado a Mejor nosotros. Diego Valadez, que sí, que es un gran jurista, que los jóvenes que saben de justicia transicional, es lo que estás diciendo. Sí, por ejemplo. Entonces esa inercia, mientras no se rompa, va a ser muy difícil que incluso con la entrada de caras jóvenes haya una renovación ni de la clase política ni de las ideas. Ni de las prácticas. Pero yo insistiría mucho en lo de la agenda. O sea, es muy importante que haya jóvenes en la política, pero también es muy importante que haya políticas para jóvenes. Sí, o proyectos Claro. de nación. Bueno, eso es lo que tú nuevos. decías, Pero está es que bien. Jóvenes. eso se Pero tienen que la pensar. diferente. La juventud es un Pero- sector mayoritario. Sí. En el censo Pero para eso hay que 2020, escuchar a los jóvenes. Esto más del 50% de la gente en México tiene menos de 40 años. Y decía Carlos, Es un por sector ejemplo, muy grande. Hay políticas para atender las problemáticas de ese sector, muy pocas. y también. son asignadas por el discurso tradicional que dice jóvenes, diversidad sexual, como si fuera un asunto de jóvenes, como si no el problema principal de los jóvenes fuera conseguir vivienda y escapar a la Trabajo. brecha salarial. La precariedad actual. laboral, Trabajo, la precariedad 100%. laboral es el número 1. Oigan, qué buen debate, ya ves. Tú estabas No, yo nomás decía, renuente de hay ese que debate. tener evidencia para discutir No, esto, está Leo. bien, pero Se es consiguió, buen se tema. consiguió. Ya la Porque han conseguí salido muchos subtemas, por cierto, Sí. ¿no? Me llevo el Precariedad laboral. el de si tienen que retirarse, digamos, la gente de mayor edad de ciertas profesiones o de ciertas actividades, como la política, ¿no? 30 años de vida laboral para ser presidente, de 35 a 65. Si usted cumplió 65, se tiene que retirar. No, del bueno, ejercicio del ya, gobierno. ya López Obrador hubiera entrado de pancita, pero bueno. No, y al cumplir 65, adiós y nueva elección. Entonces ya, ya tendríamos Tenido otros. guerras. Bueno, el fiscal, Mi abatis. el fiscal, ¿cuántos años? 80 y tantos, 1000. yo creo, ¿no? Sí, así es. Sí. Gracias, Carlos. Gracias. Paula, gracias, Gibran. Hacemos una breve pausa y voy a hablar con Salomón Chertoriski sobre este documento, un punto de partida. Regresamos.